Bienvenidos al podcast del Real Aeroclub de Gran Canaria. En esta ocasión tenemos a José Luis Feliu. Él es controlador aéreo con una gran experiencia, tanto en ruta como en aproximación, como en el torre de control. Y tenemos la curiosidad de hablar con él porque siempre hemos tenido relación controladores y pilotos, pero por medio de una radio. En esta ocasión queremos tener una conversación cara a cara y que nos cuente cuáles son los pormenores y la labor que realiza día a día y que nosotros normalmente no vemos sino solamente escuchamos. Así que gracias, José Luis, por venir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y quería empezar por la introducción y la trayectoria personal y profesional tuya, que era, para empezar, ¿cómo te dio por ser controlador aéreo? ¿En qué momento decidiste convertirte en controlador y cómo fue tu proceso formativo? Bueno, muchas gracias por invitarnos y nosotros encantados de un poco desarrollar todos los temas de relación pilotos-controladores, que es muy importante. Yo me hice controlador en el año 2000, en 2010 salí de la escuela, con lo cual el proceso de selección es desde el año 2006, ¿no? Pero bueno, sí. Desde el año 2010 vine a la Torre de Gran Canaria y en 2019 estoy en el Centro de Control de Canarias. Muy bien. Me preguntabas un poco por el proceso formativo. Sí. Bueno, pues la escuela de control en aquella época ahora también son 2 años. En esos 2 años tienes las licencias de torre, de ruta y de aproximación. Y luego te mandan a un destino que es en el que llevo desarrollando pues aquí en Gran Canaria desde que salí. Eso quería preguntarte, que tu primer destino fue Gran Canaria, ¿no? Entonces. Sí, al salir de la escuela vine a la Torre de Gran Canaria y bueno, después de 9 años pues decidí cambiarme al centro de control un poco por ver una visión un poco más global de lo que es el control aéreo. Y como has estado tanto en torre como en aproximación y en ruta, ¿cuáles son las principales diferencias al desempeñar tu función Bueno, la torre de control básicamente es un control más visual. La mayor diferencia que hay es que es más visual respecto a lo que es el centro de control. ¿Sí? La torre de control lleva todo lo que son los rodajes de movimientos de aeronaves en plataforma, calles de rodaje y luego aterrizaje y despegue, además de circuitos que hay en el ATZ, ¿no? Es un trabajo maravilloso, tienes unas pistas increíbles, tienes interacción con los pilotos que te están pidiendo las puestas en marcha que tienen de slots, que quieren entrar en el circuito, como es la aviación de UFR. Y bueno, la verdad que es una época maravillosa en mi vida. Fue el primer destino y la Torre de Gran Canaria, bueno, pues tiene tanta variedad desde un vuelo de cuando estaba Aerotec, o sea, de avión deportiva, hasta el F-18. Entonces de ahí tocas todo, ¿no? Todas las velocidades y todos los perfiles. Tiene que ser complicado manejar todo tipo de velocidades, de 60 nudos para despegar hasta... Claro, sí. Y bueno, ¿no? Es bastante versátil y bastante entretenido. Y ya redundando en la organización de lo que hablas del ATZ, ¿no? De torre de control, ¿puedes describir para los que no conozcan las definiciones del espacio aéreo desde ATZ hasta el FIR? Digamos que ATZ es la torre de control, ¿puedes ir añadiendo pasos hasta llegar al FIR? Sí, bueno, básicamente la ATZ es todo lo que rodea, es un espacio que se delimita alrededor del aeropuerto, que ese sería pues un área de control de la torre de control en sí. Ahí están los circuitos de aeródromo y las pistas, ¿no? Entonces eso pues se define pues para que la torre pues tenga esa jurisdicción por encima, pues por fuera. En otro volumen se definiría el CTR, que es donde terminan los vuelos instrumentales ya en conexión con lo que sería la torre de control en la TZ, ¿no? Y por encima del CTR, o sea, englobando todo, está el FIR-UIR, que es el espacio aéreo superior. Entonces, un vuelo instrumental vuela en el FIR, en descenso pues ya entra en el CTR, que sería la aproximación, y ya pasa a la ATZ, que ahí es donde más interacción tiene con los vuelos visuales UFR que están alrededor del aeropuerto. El tráfico aéreo en Canarias supongo que tendrá diferencias, similitudes, no sé exactamente si se puede comparar a un espacio aéreo como puede ser el de Madrid o el de Barcelona. Bueno, cada espacio aéreo tiene sus peculiaridades. Nosotros aquí en Canarias, como estamos rodeados de mar, bueno, pues lo que es el tema de
a lo mejor de obstáculos, una vez sales de las islas, pues ya los mínimos bajan o sea, por espacio aéreo controlado, ¿no? Hasta los 2000 pies. Sí. Entonces, sí que es verdad que luego dentro de las islas es bastante montañoso y bueno, pues hay unos pasillos visuales definidos para cada aeropuerto, hay unas altitudes, unos mínimos. También es verdad que la cobertura radar ahora mismo es bastante buena con respecto a lo que había antiguamente, y la cobertura de radio, pero la orografía no deja de definir pues, algunos puntos en los que el contacto radio se puede llegar a perder si estás volando muy bajo por detrás de una isla montañosa como puede ser Tenerife o Gran Canaria. Entonces, bueno, esa es una pequeña peculiaridad, esperamos que es mínimo. ¿Y cómo se coordinan cuando hablamos de ruta, de aproximación y torres? Son, digamos que, desde nuestro punto de vista, como departamentos separados. Entonces, ¿cuál es, digamos, permíteme la expresión, el pegamento entre pasar de uno a otro? Nos coordinamos constantemente todos los días en un montón de circunstancias, ¿no? Entonces, el puesto de control de torre, pues tienes los ventanales que ves la torre y luego tienes unos aparatos y un sistema que te permite pues, ver las etiquetas de los aviones que están en el aire o que van a despegar. Tienes el anemómetro, o sea, lo que es la torre en sí, pues lo que se necesita para la torre, que sobre todo es el viento, con EH, información meteorológica, y el centro de control trabaja en radar. Entonces, esa conexión que tú hablas, nosotros tenemos líneas calientes y líneas dedicadas. Entonces, hay un botón, el controlador de torre aprieta y le sale directamente el aproximador. Muy bien. Entonces, tengo listo, necesito más millas, cualquier comunicación, en cuanto hablas, es como abrir un canal de voz que yo hablo contigo directamente, no tengo que esperar a que tú me contestes. Sí. Y el controlador de aproximación, a su vez, también tiene con la torre, obviamente, porque es bidireccional, y con el controlador de ruta. Entonces, cualquier tipo de coordinación que se tenga que hacer de manera inmediata, existe ese botón en que yo le aprieto y yo necesito más alto para párame bájame, etc. Sí. Y aparte de eso, también hay una línea dedicada, es decir, un teléfono. En este caso sería el controlador planificador, pero en el centro de control hay dos controladores, en cada posición está el ejecutivo y está el planificador. Entonces, ese controlador planificador tiene una línea dedicada que llama y suena el teléfono en la otra dependencia. Madre mía. O sea, puede sonar el teléfono en la torre o puede sonar el teléfono en ruta si estás en aproximación. O el de ruta puede llamar en la aproximación o puede llamar el de ruta. O sea, esto va por escalas, ¿no? El de torre llama al aproximador, el aproximador al de ruta y el de ruta es el que tiene contacto con el exterior del FIR. Tiene contacto aquí en Canarias con Agadir, tiene contacto con Casablanca, con Nuadhibou, con Nuakchot, con Lisboa. Entonces, que la coordinación va mucho más allá. Claro, entonces si se necesita, pues se va escalando. Entonces, a través de esas líneas dedicadas, pasa día a día un problema médico que necesita saber algo más de información, pues siempre hay un contacto entre controladores de las dependencias que son limítrofes. Muy curioso, muy curioso. Muy bien, y la evolución del tráfico aéreo, especialmente en Canarias, que vemos que cada vez hay más turismo, más tráfico. ¿Has notado esa diferencia en los últimos años? Bueno, sí, la verdad que se nota que últimamente el tráfico ha crecido, va creciendo todos los años en torno a un 10%, ¿no? Desde que salimos de la época del COVID, ha crecido pues eso, de media un 10%, entonces sí que se nota. O sea, y se va cubriendo, supongo, esperemos que con pues, personal. No del todo, no. No, porque la formación de controlador, un poco volviendo atrás al principio, o sea, en 2 años, tú cuando sales de la escuela tienes la anotación de torre, de ruta y de aproximación. Pero luego te tienes que especificar una dependencia. Sí. O sea, si eres controlador de torre de Gran Canaria, no vale para nada para ir a la torre de Tenerife Norte. Ya. Es otra habilitación, otro proceso que tienes que hacer. Sí, como la calificación de los aviones. Exactamente, ¿no? exactamente. Tú vuelas un ATR, pues te vas a un Airbus 320, pues tienes que hacer otro curso. La habilitación de tipo, claro. Entonces cada torre tiene su habilitación, cada centro de control tiene su habilitación, entonces ese proceso es muy lento y entrar gente sabe que hacer una planificación a largo plazo, medio a largo plazo para las necesidades de personal que se necesita. Ha habido un tiempo en el que esa contratación ha estado parada, con lo cual tenemos un déficit de controladores
que a su vez se agrava no solo por el tráfico, sino porque la gente, bueno, pues va cumpliendo años, se van jubilando y hay una tasa que hay que cubrir, que se ha tardado en cubrir. Nosotros desde el sindicato siempre hemos estado peleando para que se cubra eso y poder, o sea, esa tasa y poder cubrir la demanda de tráfico, ¿no? Claro, por seguridad y por todo. Claro, fundamentalmente sí. No, bueno, la seguridad, ahora que lo tocas, es un tema que en aviación, tanto en control como en pilotos, es intocable. Entonces nosotros siempre desde el sindicato lo que hacemos es velar por la seguridad, no solo por las condiciones laborales de los trabajadores, sino eso es redundado en la seguridad, ¿no? O sea, entonces, tener más controladores no es por trabajar menos, en absoluto, sino es porque se garantiza una seguridad, unos descansos, una plantilla adecuada al crecimiento del tráfico. Muy bien. Te quiero preguntar ahora, José Luis, por algunas cuestiones de seguridad y decisiones críticas, porque la responsabilidad del controlador obviamente es muy grande, y quería preguntarte si ha vivido o si se viven normalmente situaciones de emergencia, temas, bueno, que puedas contar alguna situación, o si son habituales, si no... Ya. Bueno, aquí en general, en Canarias, vienen bastantes tráficos que vienen volando muchas horas desde Europa, ¿no? Entonces, es verdad que vienen con pasajeros mayores y entonces lo que se vean emergencias o urgencias médicas sí que se da muy a menudo. Urgencias también por pasajeros conflictivos, también muy a menudo. Entonces, bueno, respecto técnicos de emergencias o urgencias que tenga por corto combustible o por esto, bueno, pues eso cada vez menos. Sí que hay, por la orografía que tenemos tan alejada, si hay tormentas en las islas que tienen más tráfico, como puede ser Tenerife o Gran Canaria, pues esos tráficos se tienen que desviar a otras islas y entonces ahí sí que se puede generar saturación en plataforma. Entonces, bueno, es un trabajo que en situaciones de emergencia hay mucha coordinación, ahí tienes que estar coordinado. Por ponerte un ejemplo, pues si hay unas tormentas, que fue un caso muy significativo en el 2018, en febrero hubo unas tormentas enormes, entonces todo el tráfico que venía hacia las islas pues se tuvo que reencaminar hacia donde no había tormenta. Entonces eso genera desvíos en ruta, con lo cual aumenta la complejidad del tráfico, aumentan las coordinaciones entre pilotos controladores, que cada uno pues solicita ir a un alternativo o hacer unas esperas o preguntar, pedir información de cómo están las condiciones del campo, y todo eso al final lo que hace es ralentizar y aumentar la carga de trabajo tanto de pilotos como de controladores. Luego esos aviones se tienen que redirigir, se redirigen, se cambian las rutas, se genera más trabajo, y encima lo que provoca es una saturación de plataforma, con lo cual tienes que estar coordinando también con las torres, a ver cuántas aeronaves admite Fuerteventura, admite Lanzarote, porque Gran Canaria no puede más, etc. Entonces, bueno, se viven situaciones que a veces la gente no es consciente por desconocimiento, pero bueno, que también un poco el trabajo de oficinas hacia arriba también de regular el tráfico. Hay muchas veces estás dentro de un avión y te ponen una regulación que no puedes salir hasta dentro de una hora, y tú como pasajero dices, joder, pero bueno, son cosas que pasan en las aerolíneas. Toman una decisión, necesitan tener al pasaje embarcado para poder pedir un listo para que el control le autorice a salir, porque a lo mejor tienen niebla en Tenerife Norte y no pueden, preferible estar en tierra que no estar dando vueltas. Claro que sí. Y o es en Tenerife Norte o es en Bruselas. Entonces todo eso está a nivel europeo, Eurocontrol se llama. Analiza todos los planes de vuelo de la zona de Eurocontrol, y en base a la demanda, a la capacidad que tengan los sectores, los aeropuertos, la meteorología que haya, pues se pueden llegar a crear unas regulaciones, que es eso que cuando tú estás sentado o vas a entrar a un avión te dicen, no, pues ahora está 2 horas demorado por regulación de tráfico aéreo. Pues normalmente es eso, por capacidad, para garantizar esa seguridad que hablábamos. Pues si pueden entrar 20 aviones en un espacio aéreo en 1 hora y tú eres el 21, pues te han puesto una regulación para que entres en el siguiente tramo. Prima la seguridad, obviamente. Exactamente. Y en esos momentos potentes, por así decirlo, de muchísimo trabajo, de muchísimo estrés, ¿tienes alguna rutina o hábito que te ayude a
calmarte o a focalizar en lo que tienes que estar y no estresarte sobremanera? No, ni yo tengo rutina ni creo que haya ningún controlador que conozca rutina. Nosotros lo que tenemos es, bueno, a lo mejor unas capacidades innatas, que por eso en el proceso de selección se nos ha elegido, y también otras habilidades que se han ido adquiriendo durante el tiempo, sí, ¿no? Con la práctica y con los simuladores. Nosotros pues hacemos todos los años algún simulador, entre ellos el de emergencias, y entonces se practican una serie de emergencias para tú también estar preparado a ver qué tienes que hacer, pues un poco como los pilotos, ¿no? Sí, fallo motor y estás en el simulador, haces un fallo motor para cuando te pase arriba pues no tener por primera vez esa circunstancia. Sí, entonces esa formación también la recibimos en simulador y al final es cuestión de mantener la calma, saber que tienes gente al lado, ya esté en torre o en el centro control, que siempre trabajas con otra persona, que luego está el supervisor por detrás también, que está el jefe de sala, o sea que hay gente detrás que te puede echar un cable, no solo porque tú no sepas, sino porque no puedes no puedes tener tanta información, necesitas saber para tomar una decisión información que tienen ellos, sí, como te hablaba antes de la capacidad que tiene un aeropuerto a absorber ese tráfico. ¿Puedo ir a Fuerteventura? Sí, no, pues eso ya te lo dicen ellos, sí, sí. En base a eso tú tomas unas decisiones. Al final se trata de tener un poco de calma, hacer tu trabajo, separar aviones y mantener la seguridad. Y la relación entre, ya sea en momentos de tensión o no, en momentos normales, del controlador y el piloto. ¿La relación? Sí. Bueno, pues hay veces que sí que verá tanto ni todos son tan perfectos ni lo hacemos tan mal. Yo creo que en general los pilotos, uno de los pequeños defectos a lo mejor que pueden tener es que no son conscientes de la visión general que puede tener un piloto, un controlador. Y el controlador tampoco tiene esa capacidad, un fallo que podemos llegar a tener, sí, de que el piloto es el que está arriba y el que tiene el problema o el ¿no? Cuando hay un problema sí que es verdad que suele haber bastante más entendimiento. Lo que te digo anteriormente es cuando el típico, un recorte que tengo prisa, sí, claro, ya sé, tú tienes prisa, el otro tiene prisa, todos tienen prisa, sí, sí, sí. Y yo como controlador pues tengo que meterlos con seguridad en una separación, sí, que yo por mí los metía todos juntos, pero claro, en la pista luego llegas y tienes que tener una separación. Claro, yo ahí recuerdo para hacer un inciso, porque me acuerdo que yo con una Piper aterrizando en Tenerife Sur y un DC-10 que iba a Caracas y me dio prioridad a mí. Y la bronca que le metió el piloto al controlador fue brutal. Y yo digo, yo voy a acelerar y aterrizo lo antes posible, vamos. Porque claro, también el controlador igual ahí pues se vio que dijo, bueno, pues nada, pues meto este ligero y ya, sí, me encargo del otro. Entonces, claro, el piloto, el otro sí tiene 300 personas detrás, pero el controlador pues toma una decisión en base a esa información que a lo mejor tú con tu Piper pues era tu toma final o llevabas una hora volando. Es decir que son cosas que los pilotos a veces no se ponen en la piel de que, oye, pues mira, si lo hace el controlador, y también te digo al revés, el controlador a veces dice tú, bueno, pues es que el piloto decía me está metiendo prisa o me está diciendo una cosa que, bueno, pues tiene su entorno, nosotros tenemos el nuestro, pero en general sí que hay muy buen, bueno, en general no, sí, 99% hay muy buen entendimiento, y cuando hay una emergencia, ahí sí que cambia, ahí sí que es... Todos a una. Exactamente, sí. Ahí sí, vale, que... Y sin llegar a esa emergencia, ¿no hay ninguna mala práctica común, el típico error o vicio del piloto, de aerolíneas, que, no sé, que hay algo que no hagan bien por sistema? No, por sistema no, pero yo... Y es a lo mejor un mal un poco de la aviación esta de último, de tantas, las escalas muy cortas, sí, de que hay mucho vuelo, mucha... presión de las compañías hacia los pilotos para que cumplan los horarios, la de combustible, etcétera. Entonces, claro, yo siempre pues llegamos tarde, queremos ser los primeros en lo que es el aterrizaje, el rodaje también, ellos quieren no ceder el paso para esto, retroceder los primeros. Entonces, esas prisas que en absoluto merman la seguridad, pero sí que están como un poco más forzados a cumplir con esos horarios, sí, pues entonces nosotros desde control también nos vemos a veces obligados a, pues mira, no, te tienes que esperar, lo siento mucho, porque es que no, sí, por mucha prisa, si tú tienes prisa por llegar a este sitio, pues el otro también. Ya, claro, normal. Sí, entonces a veces te sabe mal penalizar, que no es penalizar, sino es
garantizar esa separación. O bueno, el otro día me pasó con dos ATRs que venían, uno de Fuerteventura y otro de Lanzarote, pero es que estaban, pues, uno a 8,0 y otro a 100, y es que estaban pegados, y claro, los dos querían a Gran Canaria. O sea, pues, una moneda. claro, no, el que está más bajo es que está bloqueando al otro, pues entonces dices tú que es que yo por mí que entraran los dos, o el otro primero, pero te tengo que retrasar un poquito, separar, ganar esa distancia para luego meterlo. Claro. Entonces los pilotos a veces eso no lo entienden, ¿no? Porque si yo estoy aquí y le saco una milla al de atrás, aunque esté más bajo, pues yo tengo que ser primero. Sí, no lo ve, claro. No. Sí, sí. Pero bueno, eso son pequeños detalles. Y bueno, y ya cuando entramos nosotros, ¿no? La versión deportiva y la versión general en un ETZ como Gran Canaria, ¿qué encaje tiene? Porque, bueno, la verdad es que nosotros hemos hecho vuelos en Gran Canaria y realmente vemos que es una cosa que quizás se nos queda un poco grande, ¿no? Un aeropuerto tan inmenso para... Bueno, Gran Canaria también tiene algún momento puntual por la mañana, a mitad de mañana, a mitad de la tarde, en el que pues hay relativa tranquilidad y yo he visto pues pasar, hacer tomas y despegues de alguna avioneta así ligera. En general mi experiencia y por lo que también he vivido de otros compañeros, la aviación general bastante respetuosa con todos los procedimientos. Claro, no, bueno, pero también es verdad que ahora se ha cambiado la carta visual de Gran Canaria para permitir una zona de espacio aéreo golf en el que no tiene que haber tanta comunicación, que eso sí que también ha ganado ustedes, porque vuelan en comunicación entre ustedes y entonces no hace falta llamar a control. Claro, pues el nivel de comunicaciones ya está demasiado saturado, entonces muchas veces tú necesitabas dar un vector o parar a un tráfico instrumental y entonces te entraba el visual para decirte que iba a salir del Berrer para ir a la zona Charlie, ¿no? y has perdido la oportunidad, ¿no? Entonces el disminuir esas comunicaciones sí que ha redundado un poco en seguridad y en dejar un espacio más libre para tratar el tráfico comercial y la deportiva. Pero la deportiva, como te digo, o sea, con los pasillos visuales, con las zonas delimitadas que se cumplen bastante bien y que no hay ningún problema, y luego siempre está la comunicación pues para dar información de tráfico. En general mi experiencia ha sido bastante positiva. Y se vienen ahora los aerotaxis, los drones, los vertipuertos. Ahora empezamos una época nueva, ¿no? Eso está por desarrollar todavía. No te sabría decir un poco cómo va a evolucionar, porque esto siempre te dicen una cosa y luego otra. A nosotros todavía no nos han dicho nada de cómo. Yo me imagino pues, que se crearán unos pasillos visuales para ellos, un poco tipo aviación general. Pero bueno, todavía no hay legislación exactamente. Entramos un poco en lo que es tecnología, formación. La tecnología que utilizaste cuando entraste como en tus primeros días de trabajador a lo que hay ahora, ¿ha evolucionado tanto como lo vemos a nivel social en la sociedad de cualquier otro ámbito? ¿O es un poco más lento, más rápido? Bueno, la tecnología, yo cuando entré, que pues ya te digo, hace 15 años, yo creo que sí que había dado un salto previamente. Entonces, de 15 años aquí ha cambiado algo, pero a lo mejor no es tan exagerado como puede ser en la sociedad ahora. Nosotros seguimos trabajando con el tratamiento de planes de vuelo y la representación en pantalla de todos los aviones, de las trazas radar, que es exacta. Entonces nosotros vemos en una pantalla de control radar las etiquetas de los vuelos en función de su nombre, vemos la velocidad que llevan respecto al suelo, el nivel de vuelo, el tipo de estela que tienen y bueno, un par de cosillas más. Un desarrollo que sí que ha habido ahora es que nosotros también vemos el modo sierra, entonces vemos esa indicada, calculada, o sea, la IAS. Vemos el nivel de vuelo seleccionado por el piloto, vemos el heading que tiene y el régimen de descenso, ¿no? O de ascenso. Entonces, esa es una pequeña mejora que sí que es bastante significativa, porque nos permite ver que realmente si yo te autorizo a nivel de vuelo 9.0, tú has puesto 9.0 y no hay ningún posible error.
o que la velocidad que llevas es 220 nudos y que es un poco la correcta y yo sé que ya llevas esa velocidad. Se está trabajando a futuro pues para un sistema de detección de conflictos a medio plazo, pues que te indique que este avión con este avión puede ser conflicto y que tienes que tomar una medida. Claro, yo te iba a preguntar por automatizaciones también en el sistema de control. Claro, las automatizaciones de momento no, o sea, el sistema lo que te predice es un posible conflicto en el futuro, pero luego al final la decisión es del controlador. Pero vamos, que lo que es la tecnología va cambiando poco a poco, todas las mejoras que se meten en control pues tienen que estar previamente validadas y probadas, entonces a lo mejor es un poco más lento, pero bueno, sí que hay mejoras, o las comunicaciones, los radares, lo que serían las pérdidas de señal o interrupciones, se va mejorando ese retardo que tiene, pero vamos, que perceptiblemente tampoco es muy significativo. Bueno, pues ya estamos acabando. Quería preguntarte por cosas un poco ya más personales, ¿no? Entonces, ¿qué cualidades crees que necesita un buen controlador hoy en día? Un buen controlador, yo creo que tiene que ser pues una persona que sea un poco empática con el otro, porque como hablamos antes, tú tienes que empatizar con ese piloto que tiene prisa o que no tiene prisa o que tiene una emergencia y que tú estás ahí para resolverle esa emergencia y para darle todo el apoyo en base a un procedimiento que tenemos definido, pero bueno, tienes que transmitir esa seguridad y esa tranquilidad, ¿no? Tienes que tener habilidades, tienes que formarte mucho y tenemos bastante formación durante el año en general, entonces bueno, pues tienes que estar. Siempre hay circulares que te cambian el espacio aéreo, o sea, entonces te tienes que ir formando durante, no es que ya seas controlador y te olvides de estudiar, bueno, pues tienes que ir adquiriendo conocimiento, entonces pues también tienes que tener esa ganas de aprender, de conocer, tienes que... Como en todas las profesiones, ¿no? Tener todo el interés para seguir. Exactamente, sí. Y bueno, pues más o menos con eso. ¿Y lo que más te gusta de tu profesión, lo más gratificante y lo que no tanto? Pues lo más gratificante, pues como en todas también, llegar a casa y decir, bueno, pues he hecho un buen día en el trabajo, ¿no? O sea, que puedo resolver todo lo que me han... Es bastante dinámico, ¿no? O sea, tú no llegas al trabajo y dices, bueno, pues hoy tengo esto, esto y esto. O sea, tú vas un poco como un torero ahí a ver cómo está el toro, ¿no? Exacto. Entonces hay días que te meteo mejor o peor, pues ya ahí tienes una complicación, que tienes un ILS, que ahora tienes otra aproximación, que si te cambian las pistas, que si te cierran, que si tienes un ejercicio militar. Entonces, bueno, pues según el día, pues tienes un día más tranquilo, menos tranquilo, o tienes unas incidencias o tienes otras. Entonces, bueno, vas ahí... ¿Y hay algún briefing general para decir los NOTAMs de hoy son tales? ¿O directamente cada uno los lee? Antes de entrar en el servicio, ya sea mañana, tarde o noche, te tienes que informarte, recibes un briefing del supervisor y también está escrito. Hay una herramienta ahora que están desarrollando pues para tú leerte tu propio briefing, ver todas las circulares, te las lees y una vez las has leído pues ya te puedes sentar a controlar. Entonces claro, según llegas al turno que tengas, que de mañana o tarde o de noche, pues tienes que estar actualizado para ya sentarte a trabajar. Vale. ¿Y algo que no te guste de tu profesión o que cambiarías o que a ti personalmente es lo más No, pues mira, en general estoy bastante contento, ¿no? Hombre, a nadie le gusta trabajar un domingo por la mañana o por la tarde o un 24 de diciembre, pero bueno, al final hay que hacerlo porque bueno, va implícito en obviamente. El trabajo. Sí. ¿Y algún mensaje que transmitir a los jóvenes que piensan en esta carrera, en ser controladores aéreos? Bueno, es un trabajo para mí bastante bonito. El de piloto también es maravilloso, tiene una responsabilidad y una, bueno, aparte de las vistas maravillosas que hay arriba, pero es una satisfacción pues el volar, o es una satisfacción llegar a casa y decir, bueno, pues he controlado tantos aviones, he tenido un buen día, he hecho a la gente que llegue a tiempo, he hecho que vayan con seguridad de aquí a Tenerife, a La Palma, a Fuerteventura, donde sea, y que también recibas de los pilotos o que los pilotos también reciben de ti ese agradecimiento, ya sea por el tono de voz o muchas gracias, pues también es gratificante. O sea, yo suelo agradecer a los pilotos, desearles buena toma y los pilotos también. Pues al final es como un gran equipo, ¿no? O sea, ellos están en un lado, nosotros en otro,
Y yo lo que destacaría es eso, que hay que trabajar todos juntos Sí. para que cada uno haga su función, pero que el puzzle al final... La verdad es que esa amabilidad de cuando hay lío y al final pues nos agradecemos mutuamente el trabajo, la verdad es que es reconfortante, yo Claro, también lo reconozco. claro, porque pues eso, tú tienes un problema y yo tengo otro, pero entre los dos vamos a solucionarlo. O sea, tú quieres aterrizar o quieres despegar y yo Sí. voy a intentar que lo haga de la mejor manera, más rápida y más segura, obviamente. Exacto. Entonces, bueno, pues al final ni yo tengo interés en que los aviones se retrasen, ni tengo interés en crear un problema. Entonces, al final, como la seguridad va por delante, tanto de control como de seguridad de pilotos, pues al final estamos todos en el mismo, Claro. en el mismo juego, ¿no? Sí, sí. No. Que es la seguridad aérea al final. Sí. Efectivamente, y que gracias a Dios, pues, tanto por un lado como por otro, hemos conseguido que la seguridad aérea sea casi indiscutible, ¿no? O sea, que estemos en unos niveles bastante altos de seguridad y que sea más seguro volar que coger un coche. Correcto. Casi. Sí. ¿Y recordarías alguna anécdota que te haya pasado en el desarrollo de tu trabajo? Pues mira, no sé, la verdad que hay mucha, lo que te comentaba antes de gente que te viene de Inglaterra, no es por estigmatizar, pero es que es verdad que casi todos son ingleses, Sí. de que vienen con 17 personas a bordo del piloto y cómo tiene que estar la cabina ahí dentro, ¿no? Emergencias pues, médicas, de pedir ambulancias, de un señor que se le había desencajado la mandíbula al bostezar, o sea, eso, yo no pensaba que se podía pasar, pero nos llamó el piloto diciendo eso. Entonces, bueno, al final vas acumulando historias del volcán de La Palma. Contaba hace poco que un avión que salió por Coral, por Lanzarote para allá, nos llamó diciendo que se había habido una actividad volcánica. Entonces, eso 1 hora antes del volcán. Y claro, nosotros miramos, pues no creo que no. Y el supervisor llama a La Palma, no, aquí no hay nada. Y claro, luego llegas a casa y ves el volcán y dices tú, ostras, esta señora que iba a Alemania, todavía no me lo explico, no, o sea, no que sé. no se sabe ni cómo No sé, acertó que iba... No sé, le diré algo o la vean, pero estaba en vuelo, entonces no sabemos, pues son cosas que pasan que al final te vas a casa y dices tú, bueno, pues... Muy curioso. Como al final hablas con tanta gente de tantos países, pues, bueno, pues sobrevuelos, aquí en Canarias hay mucho sobrevuelo a Sudamérica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues al final acabas controlando pues el avión del presidente de Argentina o el de Brasil, el de China, que ha venido aquí muchas veces. Entonces, bueno, son anécdotas y son cosas bonitas que... Sí. Vale, y por último quería preguntarte por la Unión Sindical de Controladores Aéreos, de la que eres portavoz en Canarias, que nos cuentes un poco la actividad de... Bueno, la Unión Sindical USCA es un sindicato profesional, es decir, todos los que estamos afiliados y todos los que tenemos algún puesto de secretaría o de portavocía, tenemos nuestro trabajo, o sea, controlamos todos los días y aparte hacemos una labor sindical. Nosotros velamos por la seguridad aérea, fundamental, por la calidad del trabajo de los controladores y bueno, pues es el sindicato mayoritario, tenemos 2.000 afiliados de 2.000 y pocos controladores, o sea que tenemos un grado de afiliación de un 90 y pico por ciento. Y al final, bueno, pues lo que intentamos defender es eso, es el trabajo del controlador aéreo, que es importante dentro de la empresa en aire, y también estamos en las torres privatizadas, ¿no? Y al final, pues eso, una de las que hablabas antes del aumento de plantillas, una de las cosas que últimamente se están reivindicando y hemos intentado conseguir y hemos conseguido que se hagan unas tasas de reposición un poco de acorde al crecimiento del tráfico. Correcto. Aunque tarde mucho en hacerse, pues bueno, pues por lo menos se van logrando pequeños hitos. Es importante que ya te digo, que seamos operativos, que estemos en el día a día y entonces sabemos de las necesidades y de las carencias que tienen las dependencias y el sistema de control en general. Aparte participamos en foros internacionales, participamos en unión en IFATCA, que es también este profesional de controladores, o sea, a nivel internacional o a nivel europeo. Entonces, bueno, pues hacemos una labor por detrás para integrarnos también, pues eso, con otros proveedores de servicios, ver qué se hace a nivel sindicato y a nivel profesional, e intentar traerlo a España y viceversa, ¿no? Muy bien, que tiene información de todas claro. partes al final, ¿no? Sí. Y ahora que has nombrado el tema, ¿el camino de la privatización del control aéreo es imparable? ¿Tiene un límite? Bueno, nosotros desde el sindicato creemos que justamente al revés. Lo que tendría que haber es una red nacional de las torres que ya se han privatizado, que tendrían que volver al sistema nacional. ¿Por qué?
Pues porque con una economía de escala, un sistema de red, o sea, las sinergias son mucho mejor, tanto a nivel trabajador como a nivel empresa. Los trabajadores que están en estas torres privatizadas aquí en Canarias son Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera, están privatizadas. Entonces los trabajadores que trabajan para esas empresas al final han visto que esa empresa lo que va es, más que a la seguridad, al rendimiento económico y a la rentabilidad, efectivamente. Entonces eso nosotros no creemos que sea beneficioso ni para las islas que dependen del turismo, que al final necesita ese aeropuerto como entrada y salida, trabajadores que se les ha amenazado para no afiliarse a un sindicato, que se les ha cambiado una programación, pues te la cambian en función de la demanda, pues no, pues ahora en vez de día libre te vienes a trabajar, que tienes que hacer labores administrativas que no son propiamente de control, sino tienes que hacer otro trabajo de oficina que no tienen empleados, entonces lo hacen los controladores. Entonces esas condiciones no son las adecuadas para tener un trabajador capacitado y ser un controlador que lo que tienes es que preocuparte de formarte como controlador, de seguir formándote como hemos hablado y de cumplir unas características que son de controlador, no de oficinista o de estar también incluso eso, pues amenazado por no afiliarte o por no ir a la huelga. Que llama la atención que un sector tan crítico pueda privatizarse, ¿no? Por eso te preguntaba si hay algún límite, si se para o si sigue adelante. Bueno, hubo otro proceso de otras torres que también querían privatizar. Aquí en Canarias estaban la de Gran Canaria y las Tenerife Norte y Sur. Entonces, bueno, esperemos que eso no siga adelante y sea reversible lo otro, ¿no? Y sea reversible, efectivamente, sí. Pues José Luis, pues yo no tengo más preguntas que hacer. Bueno, tendría muchas más, pero no vamos a estar aquí 2 horas, ¿no? Me alegro mucho que hayas estado con nosotros. Seguramente habremos hablado anteriormente, pero con una radio por medio, y me ha gustado mucho más que sea de esta manera. Sin duda, la verdad que sí, que está... yo te digo, encantado de venir y de compartir este rato con ustedes. Agradecer al Real Aeroclub de Gran Canaria la oportunidad y esperando oírnos otra vez por Exactamente, y más a menudo y volar más y escucharnos por la radio. Muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias.